Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema un abogado particular o abogada puede intervenir en el dominio pleno. Te dejo el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para que en caso de que tengas alguna duda puedas plantearla o integrarte al grupo donde estamos tratando esa clase de temas de manera gratuita. En Facebook puedes ingresar a la página Derecho Agrario. En YouTube puedes ingresar con el nombre de Ramón Herrera Chela y en ambos casos encontrarás este video y muchos videos más gratuitos. Por equidad de género, cuando me refiero a abogado, también incluyo a la mujer. Ambos géneros, solo singularizo por la cuestión de la rapidez de los tiempos. El planteamiento. ¿Un abogado o abogada particular puede intervenir en el asunto del dominio pleno de un ejido? En ocasiones, el ejido decide no solicitar la asesoría o los servicios de la Procuraduría Agraria por distintos motivos, a veces desde cuestiones personales entre los líderes, los comisariados o la asamblea, con el visitador, con el abogado, o por desacuerdos que pudieron haber surgido o porque está cerrada la oficina de la Procuraduría Agraria, por los horarios que maneja, porque no hay personal disponible. En ocasiones están recortados de presupuesto, por las prisas que a veces llevan los ejidatarios, etc. Hay distintos motivos por el cual a veces no se solicitan los servicios de la Procuraduría Agraria. Y si bien es cierto, la ley agraria en su artículo 23, fracción novena, señala que es facultad pues de la asamblea tratar el asunto del dominio pleno, y cuando se celebran esa clase de asamblea se deben sujetar a los lineamientos y requisitos que establece el artículo 28 de la ley agraria, dentro de los cuales se encuentra que debe estar presente un funcionario de la Procuraduría Agraria en las asambleas del dominio pleno. Debemos de tomar muy en cuenta ese requisito indispensable. Pero de la interpretación de dichos artículos se deduce que la ley agraria no condiciona a que sea única y exclusivamente la Procuraduría Agraria quien pueda convocar y auxiliar pues en el desarrollo de la asamblea del dominio pleno. Es decir, en otras palabras, la iniciativa, la planificación de la asamblea, los preparativos, como ya los he explicado en videos anteriores, coordinarse para que se celebre la asamblea de dominio pleno, puede estar a cargo de asesores particulares, de abogados particulares, de abogadas particulares, para lo cual pues se debe contratar sus servicios, es decir, negociar, pactar el contrato, el servicio profesional. Y una vez contratados los abogados o las abogadas particulares, estos dentro de los preparativos deben girarle oficio, por ejemplo, a la Procuraduría Agraria para que envíe el día de la asamblea a un representante, a un funcionario, para que las convocatorias las revise también la Procuraduría Agraria y en su caso la firme y la selle el funcionario que corresponda. Y al notario público también. Respecto a la Procuraduría Agraria, es importante que se involucre como institución que tiene la obligación de supervisar esa clase de actas de asamblea, pues sobre todo para asegurarse, para cerciorarse de que se está cumpliendo legalmente con los requisitos mínimos de legalidad que exige pues la ley agraria para esa clase de asamblea, y es un deber del funcionario de la Procuraduría Agraria asistir a dicha asamblea previa invitación que le haga el comisariado o la abogada particular que ande organizando pues esta clase de asamblea. Los asesores, las abogadas, los abogados particulares pues deben de encargarse, entre otras cosas, pues brindar la asesoría al ejido, al comisariado, acerca del tema del dominio pleno. Por ejemplo, los puntos que hemos venido abordando en los videos anteriores, en este canal, en esta página. Y esos puntos previos se abordan
en las asambleas simples, donde sale a relucir, donde en asuntos generales sale a relucir la inquietud o el interés o la necesidad de que se trate, de que se convoque a una asamblea especial para que se aborde de manera formal, de manera legal, pues el dominio pleno. Otras veces, y más en esos tiempos de pandemia, puede suceder también que aborden la inquietud del dominio pleno, pues en pequeñas juntas, en reuniones que se celebran al interior del poblado ejidal. El abogado particular también se debe encargar de gestionar el padrón de ejidatarios vigentes ante las oficinas de la Delegación Estatal del RAN, del Registro Agrario Nacional. Avisar, pues, e invitar de manera oportuna al representante de la Procuraduría Agraria, al notario público, es una de sus encomiendas del asesor o el abogado que se vaya a encargar. También deben de asegurarse que las convocatorias se redacten con los requisitos de legalidad y que se publiquen en tiempo y en forma, a cargo del comisariado ejidal. Esa tarea pues la debe supervisar la abogada particular que haya sido contratada. Y llegada la hora, la fecha y el lugar de la celebración de la asamblea, que puede ser en la casa ejidal, el salón ejidal, en la cancha, etcétera, la abogada particular debe de estar permanentemente acompañando al comisariado. Debe estar ahí cerca de la mesa directiva o la mesa de debate también que le llaman, que resultó electa para que se haga cargo de esa asamblea. Ahí debe estar muy al pendiente. Sobre todo pues es también responsabilidad como parte de sus servicios del abogado particular supervisar que al momento del pase de lista exista el quórum legal, el quórum legal suficiente para que se declare pues legalmente constituida dicha asamblea y se puedan comenzar con los trabajos. De hecho, si por algún motivo no se reúne el quórum legal mínimo indispensable, de eso vamos a hablar en un video especial más adelante, del quórum legal, pues que se redacte la constancia de no celebración del acta de asamblea por falta de quórum legal o por cualquier otro requisito, y la redacción de la segunda convocatoria con las modificaciones que la ley exige al respecto. Si acaso se lleva a cabo la asamblea por primera o segunda convocatoria, entonces el abogado particular debe supervisar que se agote de manera completa el orden del día establecido en las convocatorias y que no se altere en nada. Y la importancia de que esté el abogado particular en la asamblea y muy al pendiente de todo lo que esté ocurriendo, los pormenores, es de que si al instante surge cualquier situación no prevista, al momento en que se está haciendo el pase de lista, al momento en que se están planteando los puntos que se van a abordar, por ejemplo, típico, si un ejidatario recientemente adquirió el derecho por sucesión, por ejemplo, si no lleva una identificación y la mayoría no lo conoce, pues ahí deben de resolver al instante que si esa persona tiene o no derecho a participar con voz y voto. Por ejemplo, a veces sucede que le piden traer una copia de la sentencia de tu sucesión. Ya ahí el abogado particular con el comisariado y los dirigentes y la asamblea puede determinar si esa persona tiene o no derecho a votar, a participar en la asamblea, o si todavía alguna persona que adquirió una parcela recientemente por un contrato de enajenación onerosa, como una especie de compraventa, pero no aparece todavía inscrito en el padrón del RAN, pero ya trae su certificado, por ejemplo, a su nombre, entonces ahí se puede determinar, en ese instante, se puede debatir si se le da la oportunidad de participar o no. Ese tipo de situaciones muy reales que se presentan en esa clase de asamblea, pues pueden ser resueltas en ese instante.
Sobre todo pues para cuidar el contenido del acta, que esa es la principal responsabilidad del abogado particular o abogado adscrito a la Procuraduría Agraria, para que se apegue a la legalidad y también a la realidad de lo que está ocurriendo. Porque si a veces dejan de pasar ese tipo de detalles, no faltará alguien que esté en desacuerdo y lleve el acta ante el Tribunal Agrario mediante una demanda para que la anulen. Entonces, para no llegar a esos extremos. El abogado particular debe pues también asegurarse que se recaben las firmas. Este tipo de asambleas llevan tiempo porque se tienen que cuidar mucho los requisitos de ley. Y si el padrón de ejidatarios es grande, de 300, 500, 600 o hasta 1000 ejidatarios y ejidatarias, pues se tienen que recabar las firmas. Lleva horas ese proceso. A veces hasta el pase de lista lleva horas. Entonces, en algunas ocasiones llevan las hojas ya elaboradas para que se redacte la firma, con el encabezado de la fecha, el lugar y que se trató pues de la asamblea para plantear si se adoptaba o no el dominio pleno. Y ahí empiezan a firmar, empiezan a hacer filas a los asistentes y distribuyen las 5 o 8 hojas y empiezan a firmar. Y ya esas hojas firmadas, con la fe pública del notario, con la intervención del funcionario de la Procuraduría Agraria, con lo operativo del abogado particular y el comisariado ejidal, pues se aseguran que firmen todos, que las hojas no vayan a hacer un mal uso de ellos. Y el acta de asamblea en sí, a veces la imprimen, vacían toda la información y la imprimen en la oficina, en este caso del abogado particular o del notario o de la Procuraduría Agraria también, no obstante que no se haya hecho cargo de la coordinación total de la asamblea. Y enseguida se imprime, se revisa que esté correcto en los datos, en los nombres, en las fechas, etcétera, y se procede a firmar por quienes faltaron, a sellar por parte del notario, por parte de la Procuraduría Agraria, por parte del comisariado, con el sello del ejido, pues, y se integra como un solo escrito toda el acta de asamblea. Y cuando las circunstancias lo permiten, también se vale que el acta la impriman ahí en el salón ejidal, en la casa ejidal, se esperen el tiempo que sea necesario y ahí mismo sale impresa y ahí mismo plasman todos sus firmas. De ambas formas se lleva a la práctica. Y es también función del abogado particular que participa en esa clase de asambleas gestionar la inscripción en el Registro Agrario Nacional o en el RAN del acta de asamblea que adoptó el dominio pleno, para que la revise el funcionario del RAN. Si hay que hacerle rectificación, correcciones, adelante. Si no la calificó de legal, pues ahí hay un serio problema que hay que resolver. Y si la calificó de legal, pues ya se genera el folio de inscripción y listo. Ya el ejido adoptó el dominio pleno. Así las cosas, a manera de conclusión, es libre la decisión del ejido o de algunas comunidades optar por los servicios de la Procuraduría Agraria o, en su caso, si así lo desean, de los servicios de asesores y de abogados y abogadas particulares para que puedan abordar el asunto del dominio pleno en el ejido, en la asamblea. Los honorarios de los abogados pues pueden variar desde el despacho, desde la zona del país, desde lo sencillo o complejo que vaya a ser el acta de asamblea que va a tratar el asunto del dominio pleno, y si los servicios del abogado particular van a ser totales, integrales, va a abordar todo, desde las pláticas previas hasta la inscripción en el RAN del acta. Si nos preguntamos qué es mejor, apoyarse en la Procuraduría Agraria o en los abogados particulares, la respuesta es ambos. Depende de cada caso en específico, porque como lo dije al principio, hay ejidos que en algunos temas o en casi todos los temas no quieren tener trato con la Procuraduría Agraria y se vale y se respeta esa postura. Hay otros ejidos que le tienen plena confianza a la Procuraduría Agraria y no hay necesidad de abogados particulares. Entonces esa es la respuesta correcta. Eso sí, si van a contratar abogados particulares,
Nada más hay que tener cuidado de contratar a abogadas o abogados agraristas y que le sepan pues al tema agrario. Esa es la última recomendación. Enseguida viene el tema si se necesitan gestores para el dominio pleno. Interesante planteamiento, sobre todo por la cuestión de que si existen o no los gestores en materia agraria. No se vayan, seguimos con el segundo video.